Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga, bendiciones para cada uno de ustedes. Estamos nuevamente juntos en el Espíritu y en la palabra de Dios, listos para compartir la palabra de Dios, para compartir todo lo que el Señor ha preparado para que podamos aplicar la palabra de Dios, que podamos utilizarla en cada decisión, en cada momento de nuestra vida. Hoy vamos a estar compartiendo el libro de Hebreos, capítulo 12. Así que si usted me quiere acompañar, hermano, hermana, amigo, amiga, ahí en el capítulo 12 del libro de Hebreos, capítulo 12, vamos a leer del versículo 12 al versículo 15. Versículo 12 al versículo 15. Así que si usted tiene la palabra de Dios, ahí vamos a estar leyéndola. Dice el versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Sed sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Gloria a Dios. Le damos la bienvenida a mi hermano desde la ciudad de Zárate, allá en Buenos Aires, Argentina, y quiero compartir con él que ya hemos leído la palabra de Dios. Vamos a estar teniendo este tiempo de estudio de la palabra. También vamos a tener, hermanos, hermanas, un tiempo de oración por su necesidad. Así que ayúdenos, por favor, en este tiempo que estamos queriendo obedecer la voz del Señor, donde sentimos de parte de Dios con mi hermano que tenemos que hacer un momento semanal donde se comparta la palabra, compartamos oración, intercesión. Así que yo ya leí la palabra de Dios, Hebreos 12, del 12 al 15, vamos a estar enfocados hoy. Así que le voy a pedir a mi hermano si quiere orar, ya para poder comenzar con este tiempo de estudio. Bendiciones, pastor. Oramos entonces. Amén. Padre Santo, querido Dios, Señor, nosotros queremos agradecerte, Padre, primero por permitir, Señor, este encuentro con mi hermano, con el pastor Gustavo, Señor. Sí, Señor. Que tú nos guíes, que sea realmente, Padre, tu Espíritu el que nos lleve a la verdad, a toda la verdad de tu Hijo Jesucristo, Señor. Que nos muestre la palabra, que nos traiga palabra a nuestra boca, pensamientos a nuestra mente, querido Señor. Y yo realmente te pedimos que tú prepares cada corazón, Señor, de aquellos que van a escuchar la palabra, tu palabra, Señor, no solo en este momento, sino aquellos que la escuchen, Señor, en otros momentos más adelante en este video, Señor. Nosotros nos quedamos en tus manos, querido Señor. Te damos las gracias por tu Hijo Jesucristo, en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén, amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Y qué bonito, Hernán, que podemos a través de tantos miles de millas de distancia, que podamos a través de la palabra de Dios compartir con aquellos hermanos, hermanas que aman la palabra de Dios, compartir este tiempo. Yo, como hablábamos hace un par de horas, a mí me gustaría que los hermanos, las hermanas, tanto los que escuchan ahora se agregan en el futuro, como vos orabas. ¿Cómo está, cómo ves la iglesia en Argentina en este momento? Los que estamos acá ya tenemos una idea, yo igual puedo comentar algo después, antes de comenzar con el estudio de la palabra, pero ¿cómo notás la iglesia y la iglesia
en general evangélica, cómo está la gente, cómo están los hermanos. ¿Qué nos podés compartir? Bueno, acá desde el comienzo de la pandemia, del aislamiento, hubo un tiempo como de adaptación a la forma de empezar a llevar la palabra del Señor. Nos llevó unas semanas empezar a organizar, pero los hermanos con esfuerzo, realmente con el ímpetu y la claridad en la necesidad, ¿no? La claridad que tiene cada hermano en la necesidad que la palabra de Dios debe llegarnos, Amén, ¿no? amén, eh, amén. Trabajando fuertemente. Hoy justamente en Argentina, ustedes saben, se permitieron la apertura de los templos, estamos esperando el protocolo y bueno, hace un ratito un hermano me envió ya directamente, aparentemente el protocolo ya está establecido, así que si Dios Amén, quiere amén. estamos abriendo los templos para, para el fin de semana que viene o el otro, orando por eso, así que también les pido oración a los que estén escuchando y para que realmente podamos empezar a abrir las puertas de los templos acá en Argentina. Amén, amén. Acá un poco vos ya sabés, lo hablamos, normalmente hablamos con mi hermano 2, 3 veces por semana. Hemos visto aquí los pastores un poco el desánimo, un poco el temor también en las familias, un poco la pereza, lamentablemente. Y yo creo que por eso el Señor puso en nuestro corazón compartir esta palabra desde el versículo 12 al 15 del libro de Hebreos, capítulo 12. Ahí, fíjense que en el 12, comenzando ya con el estudio y recordándoles que por favor nos hagan saber si usted necesita oración, si usted se agrega al video, aunque te aviso, Hernán, que la señal está saliendo un poquito retrasada, no la voz, pero sí la señal. Pero no te hagas problema, la voz se está escuchando bien, llega en término, así que yo creo que estamos Amén. bien. Ahí en el versículo 12, fíjense que la palabra nos dice, por lo cual levantad las manos caídas, es un comando de parte del Señor a través del autor de Hebreos, y las rodillas paralizadas. Algo que vos tengas ahí, Hernán, para compartir un poquito el versículo algo cómo te llega, lo que hemos investigado en los comentaristas bíblicos. ¿Qué nos quiere decir el Señor hoy a la iglesia? Yo esto lo relaciono y la palabra acá está hablando, ahí vos citaste el versículo 12, 12, ¿no? 12 ya. Cuando dice alzad las manos, ¿no? Sí, Levantad vuestras rodillas, dice, yo me da la sensación que acá se está refiriendo a no solamente alzar nuestras manos, sino nuestras rodillas, sino las manos y rodillas de los hermanos. Hay como una, eh, la palabra nos está mostrando en algún sentido el, el no desfallecer, que nuestras rodillas no se entorpezcan, no desfallezcan, pero a la vez, y a partir de este versículo, hace una relación, me parece, entre ayudar también de alguna manera a que no desfallezcan otras rodillas a partir de nuestro propio testimonio. No sé si amén. vos lo ves como enfocado también en ese sentido. Sí, la cita es sacada de Isaías 35:3. Isaías 35:3 dice, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Y ahí, como vos dijiste, está relacionado en realidad con dos y hasta podemos relacionarlo con tres áreas, lo vamos a ver al ratito, pero es interesante que esa palabrita, paralizadas, las utiliza solamente Pablo y Lucas en el Nuevo Testamento. Y Amén. si leemos ahí el comando, levantad, si lo relacionamos, como vos decías, primero con nosotros, tenemos que darnos cuenta que no hay opción para el creyente que realmente tiene a Cristo como Señor. No nos da la opción la palabra, es un comando.
la palabra me está diciendo, tenés que levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Tenés que levantarte donde estás. Y yo creo que es una palabra profética para la iglesia al día de hoy. No nos olvidemos que el libro de Hebreos también fue escrito principalmente, la base de por qué fue escrito es por aquellos judíos cristianos, si se le puede llamar así, que por miedo a la persecución estaban diciendo, no, 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 yo ya no soy más cristiano, yo soy judío, vuelvo a ser judío, voy a cumplir la ley de Moisés. Qué ignorancia, ¿verdad? Pero yo creo que aplica, Hernán, al día de hoy también lo que estamos sintiendo como líderes, de cómo vemos un poco paralizadas las rodillas de aquellos que debieran seguir firmes en la fe. ¿Cómo lo ves vos? Amén. Ahí vos estabas viendo Isaías 35:3, 35:3. yo veía 35:4, Ajá. porque también digan a los tímidos, ánimo, no tengan miedo, ¿no? Nos dice ahí la palabra. Amén. Aquí está su Dios para salvarlos y a sus enemigos los castigará como merecen. Amén. Fíjese, vos decías la certeza, porque también le está hablando a judíos que tenían un conocimiento intelectual, pero muchos estaban pisando ahí la cornisa de la apostasía Exacto. y él, la garantía del Señor, dice, yo estoy para salvarlos, ¿no? Amén. Y estos enemigos, hoy el enemigo también lo podemos tomar, entre comillas, como a lo mejor esta pandemia, pero nosotros sabemos, lo hemos hablado, que el propósito de Dios es uno y seguramente se va a cumplir. Eh, Así que en este sentido, me parece que también la palabra acá nos muestra y nos da la garantía de Dios, de poner nuestra confianza realmente en Jesucristo en toda situación. Amén. Lo más importante que estamos viendo en todos estos versículos son todos comandos en el original. No tenemos opción de decir, Señor, yo no sé cómo levantar las manos caídas, yo no sé cómo levantar las rodillas paralizadas, porque el problema es que como creyentes seguramente hay otros que están viendo nuestro testimonio. ¿Qué pasa con nuestra esposa, esposo, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con el vecino, que siempre descansaba a lo mejor en nuestra oración, en nuestra fidelidad a Cristo? ¿Cómo voy a decir ahora yo no sé cómo? O sea, la clave la tenemos en la palabra de Dios, en vencer mi desánimo, mi tristeza o mi duda de qué es lo que va a pasar, pero el comando es bien claro, las manos tienen que ser levantadas, el hablar de rodillas paralizadas, alguien con rodillas paralizadas no puede caminar. Entonces, el versículo 13 está relacionado, como vos nombrabas un poco también, principalmente para el judío, donde dice, haced sendas derechas para vuestros pies. Le está diciendo en realidad al judío y a nosotros, al día de hoy, no vaciles en el camino que tenés que tomar. No vaciles Amén. en si el camino está, prefiero tomar aquel que está un poco más corto, un poco más torcido. El camino a lo mejor recto del Señor es el más difícil, pero fíjate que en el 13 también específicamente nos dice, haced es un comando. Vos, yo, todo cristiano sabe realmente en este tiempo tan especial qué camino tiene que seguir. ¿Qué te parece? Sí, ese camino, los pasos ahí como un camino firme, ¿no? Estás nombrando un camino Claro. afirmado en el Señor. Y, y no nos olvidemos que también nos están mirando cómo caminamos, Exacto. porque ahí también hace alusión en algún sentido a un debilitamiento en la fe. Hay una Este, parálisis, hay una parálisis. hay una parálisis y cuando nos paralizamos, eh, puede ser por miedo, un miedo que paraliza en vez de un miedo que es un motor para realmente confiar más. Empezamos a paralizarnos podemos empezar inclusive a confiar menos y empezar a creer mucho en los argumentos
del mundo. Porque Exacto. en cuanto nos alejamos un poquito del camino, de este camino firme, empezamos a oír lo que no deberíamos oír, o empezamos a dar crédito a aquello que me parece no deberíamos darle. Exacto. Eh, Y se le puede llamar ciencia, se le puede llamar humanismo, comentarios de los canales de televisión, se le puede llamar como sea, pero estoy de acuerdo que muchos hermanos y hermanas en la fe, lamentablemente, están eligiendo otro camino, amparados en lo que su mente y su corazón les dice estás haciendo bien, igual estás sirviendo a Dios. Eh, Qué interesante que después el verso 13, fíjate que sigue diciendo para que lo cojo no se salga del camino. amén. ¿Cómo tomamos eso? ¿Cómo lo aplicaríamos en la parte espiritual o en la parte de servicio al Señor? A mí me parece que acá la palabra nos está diciendo justamente un poquito lo que venimos nombrando, ¿no? Eh, lo cojo, lo que cojea es aquello que no está en perfecta comunión, ¿no? Con el Señor. Débiles Comunión, en la fe. un común decir, ¿no? Cuando estamos nosotros en comunión con el Señor, decimos lo mismo que el Señor dice acerca de todo, también acerca del pecado. Exacto. Eh, entonces, ahí me parece que está nombrándonos este caminar firme, con firmeza en el Señor, no, no sacándole la mirada a la cruz. Exacto, exacto. Ahí en Romanos 14:1, para aquellos hermanos que lo quieran buscar, el apóstol Pablo dice, recibid otro comando. Pablo es tremendo en sus cartas, muchísimas veces. En el original nos da comandos. Muchas veces, la mayoría de las veces no nos da opciones en nuestro caminar como cristianos. El 14:1 de Romanos dice, recibid comando al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Para Amén. no contender sobre opiniones. Yo creo que el contexto de Romanos es diferente del contexto que vemos acá. Acá la Amén. opción es que no pierdas la fe, fortalecete en la fe, porque fíjate que después dice, sino que sea sanado. O sea, yo Amén. creo que un creyente que no se está congregando, que está dando temor o poniendo temor en su corazón, que no está siendo guiado por la palabra de Dios, que está débil en la fe, yo creo que no tiene sanidad, no se está sintiendo bien, no está Amén. cómodo, no está tranquilo, aunque quiera mostrar que sí. Porque si dijera Amén. solamente para que lo cojo no se salga el camino, bueno, está hablando de eh, no te debatas más en cuál camino a seguir, el camino es Cristo. Pero habla después, el problema es que tenés que ser sanado ahora, que estuviste Amén. cojeando en la palabra de Dios y en la fe. Si nos salimos del camino, empezamos a no recibir la gracia de Dios. Empezamos a tambalear, ¿no? En relación, vos hablabas ahí 14:1 Romano, recibida al débil en la fe, pero no, no para contender sobre opiniones. Empezamos a opinar, empezamos a salirnos en algún sentido de la verdad, ¿no? Sí, me acuerdo cuando Pablo a Timoteo le dice, no permitas que se generen controversias, no se metan en genealogía, lo que vos decís, no se metan en lo que llega del mundo o de la ciencia o de los libros que tenían los judíos para ver la historia de cada familia. Pablo le dice, eso ya pasó, Ya está. porque dice, lo único que va a traer es división. Y vos fíjate que de alguna manera con todo esto, llamémosle pandemia, lo que sea, yo creo que de alguna manera el enemigo algo ha logrado y ha logrado, yo creo, dividir un poco las iglesias, pero no dividir por pelearse. Yo creo que ha dividido un poco las iglesias en cuanto a eh, quienes se mantienen firmes a pesar de todo y quienes están un poco tambaleando en la duda, en el pánico, en el temor. Sí, bueno, ya mismo cuando muchas veces hablamos, ¿no? Este esfuerzo de nosotros los creyentes
realmente seguir pegados a la palabra, pegados y realmente a estar haciendo y hacer lo que a Dios le agrada. Siempre estos obstáculos eh, por ahí facilitan, ¿no? Es verdad que también hubo, no sé si hemos hablado y si lo notaste vos, esta explosión también de la palabra en los distintos medios por internet. La palabra ha Sí, llegado realmente sí, en una forma masiva, ¿no? sí, Eh, pero junto con eso también el aislamiento. Muchas veces hablamos que nuestra santificación es en la mayor parte en comunión con los hermanos, donde nos exacto. perfecciona el Señor, donde se pone a prueba realmente nuestro carácter, nuestras áreas más débiles, donde El en algún perdonar, momento el poder perdonar. el poder perdonar, porque podemos estar aislados y dando la palabra de Dios, esto es bueno, pero nosotros crecemos en comunión con los hermanos y el Señor nos perfecciona en la relación con otros, porque es lo más difícil. Siempre la relación con nosotros mismos es más fácil, pero cuando Amén. salimos a relacionarnos, a aceptar al otro, a aceptar que el otro es diferente, que el otro falla como fallo yo, pero que con mi Exacto. falla yo no me enojo tanto, me enojo mucho cuando cae el otro. Ahí Acordémonos, acordémonos lo que Pablo dice, soportándoos unos a otros, ¿verdad? amén, Sosteniéndonos unos a otros. Yo acá tengo amén, un comentario en la palabra, el 12 y el 13, entonces, de Hebreos 12. En realidad el escritor nos está diciendo, hacete fuerte y ayuda a fortalecer a otros, al débil en la fe. Y en este momento yo creo que es algo crucial que aquellos que nos hemos mantenido, yo diría firmes, ¿verdad? Tomando las medidas de precaución que se nos pide, la palabra también nos pide que seamos inteligentes, que seamos sabios, pero yo creo que es doble o triple, va a ser el trabajo ahora para aquellos hermanos o hermanas, aquellos pocos que por lo menos yo estoy viendo que al día de hoy se siguen congregando. ¿Por qué? Porque el comando es para los que seguimos firmes y el comando es hablarle a los demás, hace que se levanten sus manos caídas, que quita el amén, parálisis, orá por ellos, visitalos, eh, léeles un versículo bíblico, el fuerte de fortaleza al débil. amén, amén. Y tengo noticias en otros países que ya se han comenzado a congregar, la poca asistencia de hermanos al culto, un 10, hablan de un 10, de un 20% Sí, de los que sí, iban. sí. Así que es una tarea ardua, puede haber temor seguramente, pero va a ser difícil como esto que estás nombrando, la necesidad entonces de apoyarnos, de fortalecernos unos con otros, de Exacto. entender que si estamos dentro de la ley, si estamos no tentando al Señor, si estamos haciendo las cosas como hay que hacerlas, eh, eh, ir al culto, el Nosotros, Señor nos va a proteger, el Señor amén, ya sabe, amén. tiene preparado, ya tiene un propósito para nosotros, siendo siempre prudentes, pero Exacto, la necesidad de exacto. congregarnos, este comando, este mando nos manda, no hay posibilidad de no hacerlo. Eh, Exacto. Nosotros hemos visto, tanto en la iglesia hispana como en la iglesia americana, hemos visto alrededor de un 25% de las familias se están congregando. Algunos, tanto americanos como hispanos, no lo hacen por la edad, supuestamente hasta que se descubra realmente si es tan problemático esto con gente de más de 70 años, algunos por edad, pero familias a lo mejor con chicos pequeños que inclusive han decidido, aunque se abran las escuelas, no los van a mandar. Hemos visto un promedio del 25%. Imagínate que la iglesia americana, el primer servicio solo tenía alrededor de 250 personas y este primer domingo que se abrió en inglés, nosotros ya hace 2 meses que estamos en español, eh, creo que tuvieron 40 personas. Así que estamos hablando más o menos
de un 25, de un 30%. ¿Qué te parece si Bueno, pasamos al versículo 14? sí, Bueno, versículo 14. bueno, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie podrá ver o nadie verá al Señor. Ahí el 14, seguid, es un comando también. De alguna manera, yo siento que Pablo, relacionado con lo que vos decías también, ¿cómo voy a seguir la paz con todos si no me congrego? ¿Cómo voy a seguir la paz con todos, aún con aquel o aquella hermana que a lo mejor o no me habló bien, o no no me saludó, o por qué dijo eso de mí? En la comunidad cristiana, es donde aprendemos a crecer en el fruto del Espíritu Santo. Amor, Amén. paz, paciencia, benignidad, mansedumbre. En la casa llega un momento que aunque estamos conviviendo, ¿verdad? Estos últimos 2, 3 meses hubo que convivir toda familia. Pudo haber habido problemas, discusiones, cambios de opinión, pero es familia. El problema es reconocer que se me comanda seguir la paz no solo con los que están en la iglesia o me dicen que soy hermano o hermana, dice con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo lo ves vos? Acá es con todos y especialmente me parece que puede hacer referencia a los hermanos y también con todos, ¿no? Porque si no estaríamos haciendo algo que el Señor no nos manda, ¿no? El, la santidad se refiere en algún sentido a santificación, ¿no? Al Eh, proceso. nos va perfeccionando, ¿no? Aquel que ha comenzado su buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, nos dice la palabra, ¿no? Exacto. Pero a su vez, también creo que acá tiene relación eh, con cómo se puede ver en nosotros reflejado, aunque sea un poquito, el carácter de nuestro Señor Jesucristo en nuestra forma de relacionarnos. Exacto. ¿Cómo van a verlo a los demás los demás cómo nos ven caminar este camino? Eh, si se refleja en algún sentido eh, Exacto. estas cualidades, podemos llamarlas hasta morales o de formas de obrar según lo que Dios nos pide, para que se refleje en nosotros un poco eh, este carácter del Señor, que pueda ser una guía tanto para incrédulos como para creyentes. En algún Sí, sentido, el incrédulo que nos mira y dice, pero este es varón de Dios, haciendo cualquier cosa, haciendo algo que no provoca una invitación claro, a la inclusive, persona incrédula, ¿no? sí, inclusive está relacionado eh, el comando y la santidad, de por qué seguir buscando la santidad, donde dice sin la cual nadie verá al Señor. No está hablando de pérdida de salvación, ni está hablando de algunos, Dios los santifica más que a otros. El proceso de santificación está disponible para todos, cada uno lo aplica o crece, ¿verdad? Como decide hacerlo, invirtiendo en la palabra de Dios, invirtiendo en la oración. Pero también cuando dice sin la cual nadie verá al Señor, estamos entendiendo que está relacionado con cómo me voy a sentir yo en esa comunión con el Señor a través de Cristo. No solo lo Amén. que van a ver los demás, porque lamentablemente conocemos que puede haber también, ¿verdad? Aún en el pueblo hispano, en el pueblo cristiano puede haber hipocresía. Oh, qué bueno el hermano, la hermana. No, él se lleva bien con todos, pero a lo mejor la intimidad de uno con el Señor. Si yo realmente, o cualquier hermano o hermana en la fe, no ha crecido y no invierte para crecer en la santidad, no va a ver la mano de Dios todos los días, en su familia, en su economía, en su ministerio, en su oración. El otro día me compartía alguien que cuando tuvo una noticia muy grave en su vida, ¿verdad? Una tragedia prácticamente,
lo primero que quiso evitar por meses es arrodillarse para orar. Aún Amén. sin entender por qué, como que cada vez que lo iba a hacer, algo le decía, no, no lo hagas. Si Dios no pudo solucionar esto, ¿para qué vas a seguir arrodillándote y orar? Entonces un poco está relacionado también con eso, como vos decías, lo que podemos mostrar en cuanto a nuestro crecimiento en el proceso de santificación, incluye la paz con todos, el llevarnos bien, pero también todos sabemos cuando estamos caminando un poquito alejados de la palabra, de la oración, de la santificación, no se manifiesta el Señor de la manera que nosotros sabemos que a lo mejor antes se manifestaba. Y Hernán, tenemos acá una hermana que siempre se agrega, es la mamá, es la suegra de nuestro hermano Meme Terraza, la hermana Chiqui, allá en Guatemala. Así que le damos una bienvenida a este nuevo intento de hacer este programa semanal de compartir la palabra de Dios en una manera amena. Tenemos tiempo de oración también. Si usted necesita oración, por favor, envíenos, ya sea que quiera tipear ahí si necesita oración o lo envía a Facebook. Así que bienvenida, hermana. Le mandamos un abrazo desde Bienvenida. California y mi hermano desde Buenos Aires, Argentina. Me quedé un poquito, pastor, ahí con lo que habías dicho, porque qué lindo cuando los demás pueden ver, y hablo de incrédulos más que nada, como una forma de invitación a empezar a querer conocer a Dios, a Jesucristo. Cuando nos ven, cuando ven nuestras vidas bendecidas, pero no en un sentido de bendición, que ellos lo leen como, oh, le va todo bien. No, esta bendición que de tener a Dios, a Jesucristo como nuestro Señor, y que aún somos bendecidos en las pruebas por la Amén. fortaleza, Amén. porque entonces van a decir ese varón que es de Dios, ese varón que se O esa mujer. arrodilla, o esa mujer que claman a Dios. Y miren lo que les está pasando, seguramente ellos no van a llamarlo prueba. Miren, y sin embargo, están fortalecidos, los veo caminar, Amén. los veo seguir Amén. orando, seguir confiando y Amén. confiando en que Dios va a obrar. Y esto también Yo, es el testimonio, ¿no? sí, yo creo, como decíamos antes, Hernán, yo creo que comienza una etapa diferente para la Iglesia de Cristo. Yo creo que lamentablemente va a haber muchos abandonos, pero por otro lado creo que el Señor va a llegar a levantar tremendamente a lo mejor pequeños grupos de cristianos que nunca pensaron que su iglesia iba a crecer o que grupos de estudio en hogares. No, pastor, siempre somos los mismos. Yo creo que comienza una nueva etapa para la iglesia de Cristo en todo el mundo, ¿eh? En todo el mundo. No sé si querés que pasemos ya al versículo 15, ¿qué te parece? Vale. ¿Querés Sí, sí. leerlo? Versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amén, amén. Yo ahí, siempre que leo ese versículo, lo relaciono cuando también la palabra dice, ¿verdad?, que un pecador destruye mucho bien. Ah, De alguna manera, el escritor del libro de Hebreos engancha el 12, el 13, el 14, y acá hace como un poquito una conclusión de qué pasa cuando yo no levanto las manos caídas, cuando sigo con rodillas paralizadas, cuando no quiero ponerme en el camino derecho, cuando no quiero seguir la paz con todos, cuando no quiero volver a depender del Señor para crecer en mi proceso de santificación. Fíjate que está hablando brotando, ahí brotando habla de algo, en el original habla de algo continuo. Cuando comienzo a permitir que la amargura empiece a gobernar mi alma, mis decisiones como hijo de Dios, si yo no me arrepiento, le pido al Señor perdón y declaro que yo renuncio a eso que estoy sintiendo y vuelvo al camino derecho, si yo no hago eso,
de alguna manera eso sigue creciendo. Muchos van a ser contaminados. Qué triste, lo habrás Amén. visto vos también, qué triste cuando en congregaciones, por una persona, una familia que no han tomado seriamente esa raíz de amargura, muchas veces son lastimados. Claro, porque hablamos de las influencias corruptoras dentro de la iglesia. Se empieza a contaminar, empieza a ser este estorbo. Por eso también la necesidad de la palabra al hermano, ¿no? Porque estamos hablando ahora un poquito de lo que hablamos al principio. Cuando vemos a un hermano o cuando nos pasa a nosotros, lo bueno que es que el hermano se acerque con palabra, con amor fraternal, para que no se siga desparramando, esto que no sea un estorbo, porque es un estorbo Mm. para el cuerpo espiritual de Cristo. En realidad lo tenemos que Ujú. ver de esa manera, porque se contamina todo el cuerpo espiritual de Cristo en la congregación. Sí, ¿cómo lo relacionamos cuando la amargura queda dentro de la familia? Y aún el domingo, esa familia va a la iglesia, se alaba, se canta, se recibe la palabra, hasta se tiene un ministerio, pero ¿qué pasa cuando una de las personas en la familia, el domingo muchas veces nos mostramos, ¿verdad?, muy espirituales, pero vos fíjate que no solo a nivel congregacional, también esto puede afectar el crecimiento en santidad de una familia entera en las cosas del Señor. Y vos Totalmente. como consejero bíblico allá en Argentina, muchas veces me has comentado que la amargura en una persona a lo mejor comienza a invadir aún el deseo de seguir sirviendo a Cristo en toda la familia o en la descendencia. Claro, porque esta raíz de amargura que contamina, el primero que contaminó fue el corazón de uno mismo. Y esa contaminación en el corazón de uno mismo empieza a tener una influencia en indudablemente en nuestra conducta. Nosotros actuamos según lo que sentimos y si estamos sintiendo eso, aunque lo querramos tapar, esto no se puede esconder a Dios. Nada se puede esconder a Dios. Pero Amén. indudablemente nuestra conducta va a estar acorde a lo que en nuestro corazón haya. Si hay raíz de amargura, eh, nuestras actitudes, nuestros pensamientos van a estar acorde a eso. Podemos, como Exacto. decís vos, por ahí vamos a cantar, vamos a orar, pero eso está, ese lazo está, y Exacto. según, Exacto. inclusive según lo que haya en nuestro corazón, la raíz de amargura va a hablar nuestra boca. Por ahí no en los momentos donde estamos alabando, pero sí se va a manifestar de alguna manera, por eso el Sí. Señor habla de nuestro interior, ¿no? Para que nosotros tengamos una manera nueva de vivir, tiene que haber un cambio en nuestro pensar y en nuestro sentir. No es al revés, ¿no? De ahí que Exacto. nos liberó de la ley, de aparecer todo formales, Exacto. todo que está todo bien, pero por dentro estaba todo mal. Bueno, y vos fijate que el Señor, inclusive a los fariseos, los ultra religiosos, cuando habla de ellos, habla de sepulcros blanqueados, está hablando del corazón de ellos, cómo estaba Mm. su alma, en base tomaban decisiones, yo creo que basado en la ley, pero de alguna manera con amargura en su corazón, por eso llega el juicio. Ujú. Cuando empezamos a sentir que soy mejor que otro en Cristo, empiezo a juzgar. Y cuando empiezo a juzgar, empiezo a pensar que soy mejor y que tengo otra espiritualidad. El problema es que vos lo sabés también, muchas veces cuando uno investiga y cuando da consejería y cuando invierte un poquito tiempo en ver cómo está la persona, muchas veces notamos que el religioso muchas veces tiene una raíz de amargura. Por eso la única manera de autoprotegerse es decir, bueno, por lo menos en esta área yo soy más espiritual que aquel o que aquella. Por eso yo creo que acá el escritor de Hebreos dice, otro comando,
miren bien, les comando que miren bien y que no tengan amargura porque van a terminar contaminando de una manera u otra. No significa que todos van a ser amargos o van a tener amargura, pero la amargura puede derivar en muchas otras condiciones que degradan la relación entre familia o familia de la fe. Amén. Y aparte tener en cuenta que la raíz de amargura, uno cuando la llama así, raíz de amargura, aparece como algo a lo mejor hasta lejano a uno, pero la raíz de amargura puede tener muchos nombres, ¿sí? Exacto, Y puede tener exacto, muchos motivos, claro, ¿eh? Entonces, es más fácil identificar, uno dice raíz de amargura y dice, no, yo no, pero bueno, ¿cómo se llama esa amargura, esa raíz de amargura? ¿Se llama la vida que tengo no es la que merezco? ¿Cómo ok, se puede llamar? claro, Necesito lo que tengo, lo que necesito no lo tengo. Quisiera, no hay contentamiento. Supongamos que no hay exacto, contentamiento. ¿Cómo se llama exacto. esa raíz de amargura? Falta, no hay contentamiento. O por Bueno, qué Dios no contestó de la manera que yo pedía, o no seré tan espiritual que no me contesta como yo quiero. o por qué perdí a un ser querido. Tiene, Exacto, tiene muchísimos exacto, nombres. Por eso a exacto. veces nombrarlo, pedir al Señor realmente, a veces que nos dé el nombre, que nos guíe. Algunas sensaciones que tenemos feas, a veces no las llamamos raíz de amargura, las llamamos desaliento, las llamamos tristezas profundas. Que el Abuso, Señor, abuso, que el Señor revele exacto. realmente a nuestro corazón los motivos para poder entonces sí, primero tener conciencia de esto y después poder pedirle al Señor que restaure Amén. cada herida. ¿Eh? Amén. Y vos fijate que, volviendo al libro de Hebreos, ese versículo solo podría ser aplicado a todo lo que en este capítulo el escritor nos pide. Amén. Porque las personas que cuando golpeaban su puerta o los llamaban y le decían, si ustedes no niegan a este tal Jesús, los matamos, eh, ¿vos pensás que no se generaba amargura en esas personas? O a lo mejor diciendo, yo cuando vengo a la iglesia soy cristiano, pero si llego a enfrentarme con algún soldado romano, yo voy a decir que soy judío todavía. Yo creo que por eso, acá en el 15, el escritor nos dice, aún cuando tenés un doble ánimo, cuando no estás seguro cuál es el camino, cuando también Santiago habla de la ola que va de acá para allá, cuando habla la palabra de nubes sin agua, yo creo que todo eso estaba generando amargura en estas familias, que no eran pocas seguramente, de la escritura de Hebreos, de estas iglesias fundadas. Yo creo que había mucha amargura en realidad estaban siendo hipócritas muchísimos de ellos. Y dice el escritor, tengan cuidado, si quieren ser hipócritas y no quieren crecer en la santidad, no lo hagan, pero no empiecen a contaminar a todos los que todavía no están con las manos caídas y las rodillas paralizadas. Amén. Y recordemos que les está hablando a creyentes, pero que eran judaizantes. Ellos, y acá para nombrar algo que a lo mejor sí es de una raíz de amargura grande, que tiene que ver cuando empezamos a, no sé si a creer, pero a dudar como este doble ánimo que decís vos, de que Jesucristo es suficiente. Los judaizantes mezclaban, Claro, pensaban que aparte de Jesucristo había que hacer otras cosas para estar bien, para ser salvo. exacto, Y nos perdemos esa certeza de que Jesucristo es suficiente. ¿Para qué? Para todo, para para todo. todo, exacto, ¿Eh? exacto, Nuestra fe exacto. ahí está fortalecida, ¿eh? Y empezamos entonces a creer que, o a estar de un ánimo diferente, sabiendo que el Señor está en control de todo y que aquello que Amén. parezca que nos pasa, que aún parezca malo, con esta fe firme, sabemos que es para Amén. bien. Amén. Vos sabés que eh, algo que yo sentí, nosotros empezamos a mitad de junio, eh, algo que se va sintiendo domingo tras domingo con las familias que se han mantenido, ¿verdad? Con ánimo, siguen viniendo, aún teniendo niños, tenemos un matrimonio ya mayor también y siguen viniendo. Pareciera que cada domingo que pasa
Y no es un orgullo malo, no es un orgullo tampoco, no le puedo llamar orgullo, pero cada domingo que nos vemos, un domingo más, yo creo que todos los que estamos yendo estamos sintiendo que de alguna manera hemos vencido el temor, estamos siendo obedientes y estamos cumpliendo en una mínima parte, aunque sea, lo que el Señor nos pide. Fíjate que Amén. ahí en el capítulo, a ver si lo encuentro, donde dice la palabra que no dejemos de congregarnos, ahí en el capítulo 10 de Hebreos, en el 24, fíjate que dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Otro comando ahora, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Yo creo que está todo relacionado con lo que después el escritor sigue desarrollando en el 12. Entendemos el temor, entendemos el desánimo, no entendemos la pereza en las cosas del Señor, pero como decíamos antes, Hernán, el Señor nos ha puesto para juzgar. Yo creo que hemos sacado muy lindas conclusiones de estos versículos de Hebreos. Ojalá que las manos se levanten, que las rodillas dejen de estar paralizadas, que el que está Amén. adormecido comience a caminar el camino derecho, que no camine cojo sin Amén. entender o decir todavía qué camino va a seguir, que sigamos orando, invirtiendo tiempo en la oración, que busquemos la santificación cada día un poquito más y no juzguemos, no juzguemos. Yo creo que Amén. es tiempo de seguir para adelante, los que están, los que el Señor pone, los que estamos, como yo decía el otro día en una predicación, yo me puedo poner el título de líder o obispo, pastor, líder de alabanza. Yo le decía a los hermanos, no hace falta un título. El que es líder de parte del Señor está. Amén. El que es Amén. líder está. Amén. No importa el día, no importa el virus, no importa la hora. Todo hecho, por supuesto, con amor, cuidándonos, como también la Biblia nos pide, pero por eso yo creo que comienza un tiempo nuevo para la iglesia de Cristo. Así que Amén. yo diría, Hernán, que si querés dar una conclusión y ya orar y nos despedimos de todos nuestros queridos hermanos que seguramente nos han visto y nos verán en el futuro. Amén. Bueno, un poquito lo que dijiste vos, no hay mucho que agregar. Sí, fijémonos en el capítulo 12 que estuvimos hablando, el título, Puesto los ojos en Jesús. Yo Amén. creo que con Amén. esto, esta posibilidad de tener los ojos en el Jesucristo, sin retirarlos de Él, haciendo toda nuestra cotidianeidad, toda nuestra vida, todo lo que tengamos que hacer, mirando esa Amén. cruz, yo creo Amén. que es suficiente. Amén. Gloria a Dios. Vamos a Amén. orar. ¿Orás? Bueno, querido Padre, Señor, gracias porque tú has permitido este encuentro, Señor, a tantos kilómetros, Padre. Nosotros te volvemos a agradecer porque tú lo Sí, has Señor. producido, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor, gracias porque tú has traído palabra, tú nos has traído estos temas, Señor, estas rodillas que desfallecen, estas manos que caen, Padre, Sí, para que Señor. sigamos el ejemplo que tú nos das en tu palabra, que Amén. estas Amén. rodillas estén fortalecidas, que estas manos estén Sí, Señor. levantadas, Señor, no solamente nuestras manos y nuestras rodillas, las de los otros también, Señor. Llevemos con amor la palabra, Señor, fortalezcamos a los hermanos, Señor, en amor, no nos Amén. tomamos, Señor, prerrogativas que te corresponden a ti, Señor, que eres juez también, Señor. Nosotros te pedimos que dispongas nuestros corazones, Señor, Amén. para hacer Amén. todo aquello que tú has pedido en esta porción, Señor, de tu bendita palabra. Amén. Dejamos todo en tus manos, Señor, confiando en ti solamente. Eres nuestra única alternativa y suficiente alternativa, querido Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Y antes de despedirnos, Hernán, yo quiero compartir con los hermanos que nos hagan saber
ideas, si les gustó el programa, pensamos hacerlo, si Dios quiere, una vez por semana, así de una manera amena, en un mismo espíritu. Háganos saber sus peticiones después del estudio o el programa. Vamos a orar por sus necesidades, lo podemos hacer en vivo si usted prefiere, pero hermanos, hermanas, por lo que estamos viendo, gran cantidad de hermanos y hermanas se han agregado. Gloria a Dios por esta conexión y este programa que hace semanas que estaba programado, pero bueno, el Señor dispuso que así fuera el día de hoy. Bendiciones, Hernán, que el Señor te bendiga. Bendiciones, Bendiciones, hermanos, y Cristo vive. Bye. bendiciones.